Bienvenidos al Extrememan Salou 2013, prueba revelación del año con 1.200 participantes y prácticamente triplicaba las inscripciones respecto a otras ediciones en las que la distancia era Ironman. En esta ocasión 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie esperaban a los participantes. Muchísimo ambiente en la zona de salida. Como vemos al fondo, además, una temperatura ideal. Las palmeras no se movían, no había viento. El mar en calma y la temperatura a esta hora, las 7:15 de la mañana, era ideal, en torno a los 20 grados. Aquí tenemos la primera tanda. Habría varias tandas de 400 participantes esperando la salida, que sería a las 7:30 de la mañana. Salida en forma de cañonazo a lo Kona. Y aquí van los primeros 400 a afrontar estos 1.900 metros de natación. El recorrido era un rectángulo con unas boyas que tenían un globo encima para que se pudieran ver perfectamente. Había que dejarlas a la derecha. Y aquí tenemos el resto de salidas. Y finalmente fueron 3 hombres los primeros en tocar tierra. Es Roger Serrano el que se pone a correr en primera posición, pero Valverde le pasa en este tramo de carrera por el agua. Es el primero en tocar tierra con 25:38, tras el Serrano y después el francés Boulon. Serrano sería el primero en quitarse el neopreno e ir a la zona de bicicletas, pero se equivocaría, ya que había que dejar el neopreno en unas bolsas, tuvo que retroceder y ahí perdió mucho tiempo, 30 segundos, y la estela sobre todo de Frédéric Valverde. Por detrás, a 1 minuto 8, sale este grupito en el que Albert Moreno ya empieza desde los metros de la arena a remontar posiciones y se monta en la bicicleta en cuarta posición. Y también otro que había mejorado muchísimo era a Raúl Amatriain, que encabezaba este grupo en el que iban también otros hombres como Peris, como Monguillot, como Muñiz y cerrándolo Roberto Corujo. Estos salían a 2 minutos 8 de Valverde y el resto de los triatletas ya afrontando los últimos metros de natación. Habría que andar mucho por el agua, puesto que esta playa de Salou tiene poca profundidad en los 100 metros más cercanos a la costa. Aquí tenemos kilómetro 5 ya. Valverde toma la primera posición desde la línea de boxes, como habíamos visto. Su ritmo es muy bueno y va metiendo gradualmente diferencia, mientras que Albert Moreno en el kilómetro 8 da cuenta de Roger Serrano. Este hombre, Roger Serrano, había corrido el día anterior en un olímpico con drafting en Bañolas, con lo cual llegaba a la prueba bastante reventado, pero estaba haciendo un carrerón. Y ahí Raúl Amatriain empieza a remontar posiciones. Kilómetro 20 ya llega al grupo de Roger Serrano y de Albert Moreno, tomando esta segunda posición. Ahí pasa Roger Serrano, que le da ánimos. Y es en el inicio del primer puerto de la jornada, el puerto de Alforja, donde Roger Serrano toma el mando. Llega a la altura de Albert Moreno, le dice que él va a ser el que marque el ritmo en esta subida. Una subida no muy dura, de aproximadamente 6 kilómetros. Y aquí la tenemos, tirando de Albert Moreno y de Raúl Amatriain un poco más por detrás. En esos momentos ocupaban el puesto segundo, tercero y cuarto, mientras que Xavier Boneta venía haciendo una gran remontada. Ya les tenía a la vista en la mitad de este primer puerto de Alforja, un puerto en el que Frédéric Valverde iba ya a coronar con una ventaja de aproximadamente 6 minutos en la cima del puerto. Era el puerto con mayor altitud, superando los 600 metros sobre el nivel del mar. Y a 6 minutos pasaba Roger Serrano, tirando de Albert Moreno y de Raúl Amatriain. Los tres afrontaban esta bajada. También Serrano lideraba la bajada. No en balde, es un hombre que viene de la mountain bike y domina muy bien la bicicleta. Y eso, que afronta la prueba con otro hándicap, aparte de haber corrido el día anterior con una bicicleta convencional en lugar de una cabra. Nada más bajar el puerto de Alforja se afrontaría el segundo puerto, un puerto muy corto de escasos 2,5 kilómetros, el puerto de Porrera. También es Serrano quien va tirando del grupo, la altitud 531 metros sobre el nivel del mar. Ahí pasa Serrano, Albert Moreno un poco más atrás a Amatriain, y al fondo se ve pasar a este hombre, a Xavi Boneta, que coronaba a 15 segundos de este grupito perseguidor. Benedítez también aparece ya en este tramo de bajada del puerto de Porrera, ocupando la sexta posición en solitario, mientras que por delante Valverde seguía metiendo tiempo. Le vemos aquí como lleva un plato ovalado
Y en estos primeros compases del alto de la Teixeta, el último de los puertos, su ventaja ya se va por encima de los 7 minutos. Y en este puerto es Xavi Boneta en mitad del puerto, donde empieza a pasar a este trío. Pasa a Ruy Serrano, también se va por Albert Moreno. El ritmo de Boneta es espectacular, pero estaba perdiendo mucho tiempo en las bajadas. Y el último en pasar iba a ser Raúl Amatriaín. Y repetimos, el ritmo de Boneta era muy bueno, puesto que había perdido 2 minutos con respecto al grupito de Amatriaín en el agua. Ya se los había recortado antes del kilómetro 50. Y este puerto de Teixeta era un puerto muy fácil, se podía subir con plato hasta el último kilómetro. Y aquí vemos a Boneta acoplado intentando dejarles, pero esto sería imposible, puesto que se le habían cogido muy bien la referencia. Aquí está coronando, primero Boneta, segundo Amatriaín, tercero Albert Moreno. Habían dejado ya un poco descolgado a Ruy Serrano, que llevaba ya una gran paliza en el cuerpo. Y atención, porque ahí aparece Escobar, que había alcanzado a Benedítez. Pasaba tan solo 25 segundos con respecto al trío que había, al cuarteto que habíamos visto. Y esta es la bajada del puerto, que no pudimos tener ninguna toma de los ciclistas, puesto que bajaban mucho más rápido que la moto. Era una bajada terrorífica, plagada de curvas. Y es Escobar ya en el tramo final de llano el que está haciendo una remontada terrorífica. Va a un ritmo superior incluso al de Valverde, y no en balde este hombre. Recordamos que había sido doble medallista olímpico en persecución. Aquí vemos a Valverde ya también, que va muy fuerte en este tramo final. Era un tramo de 30 kilómetros con llano favorable y con viento ligeramente a favor. Se iba por encima de los 50. Y aquí vemos Moreno y Amatriaín. Los problemas para Serrano. ¡Que se me está yendo! ¡Que no llevo cabra! Los demás iban a 50 por hora. Aquí es pasado por Escobar y por Benedítez. No puede prácticamente ni seguirles. Y aquí vemos a Escobar, que ya va a dar cuenta de Moreno y de Amatriaín. En estos momentos está tomando la segunda posición, es el kilómetro 75, pasa Moreno, también pasa Amatriaín, pero es que soldado a él va Benedítez, que aquí pasando a su compañero Amatriaín le dice que venga, que adelante, que esta es la buena referencia. Y es que el parcial de Escobar estaba siendo realmente espectacular. Observen la posición de Pistard, mientras que Valverde llega a la zona de transición con una comodísima ventaja de 9 minutos 20. Aquí deja su bicicleta y se va dispuesto a afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie. Como hemos dicho antes, a 9 minutos 20 llegaba Amatriaín, Benedítez y Moreno. Habían soltado a Escobar en la última rotonda, puesto que Escobar la había tomado por un camino equivocado y cedía 30 segundos. Aún así, su tiempo de 2.26.09 es el mejor parcial ciclista, pero véanle ya como viene totalmente reventado. Y es en la zona de transición donde Amatriaín toma ventaja con respecto a Moreno, que tiene problemas para meter sus cosas en la bolsa y dejarlas colgadas, mientras que Valverde afronta estos 21 kilómetros con muchísima ventaja, con un ritmo muy bueno, un parcial que le vendría muy bien para entrenarse, pero tampoco sin matarse. Y el resto de los triatletas que iban ya llegando a la zona de transición, a la T2, mientras que Amatriaín iba en segunda posición en estos primeros 8 kilómetros. El ritmo parecía que era bueno, pero es que observen el ritmo de Moreno, venía volando. Y además había regulado en los primeros 5 kilómetros, ya tenía Amatriaín a la vista y iba totalmente, decididamente a por él. El resto de los participantes ya incorporándose al circuito. Había que dar varias vueltas a un circuito prácticamente llano, había un ligero repecho, y Valverde ya en los últimos 5 kilómetros no podemos ver cómo va sudando, y es que la humedad era bastante alta, 24 grados hacía, y Moreno ya había tomado en el kilómetro 15 la segunda posición. Va volando a defender esa posición, puesto que Valverde ya era imposible. A Amatriaín ahí le vemos ya cabeceando en el último avituallamiento, mientras que Benedítez conservaba la cuarta posición, pero estaría en peligro, puesto que Luis Vila también venía realizando un parcial muy bueno. Al final hizo el tercer parcial y le estaba recortando muchísimo tiempo. Finalmente, casi todos los triatletas ya en el circuito, afrontando estos 21 kilómetros de carrera a pie, y es Valverde el que se proclamaría vencedor con un tiempo alto para este tipo de pruebas, 4 horas 11.8, pero es que ya hemos visto el recorrido en el que había 3 puertos que, si no eran muy duros, sí que ralentizaban el ritmo. Moreno entraría finalmente a 7 minutos 25, le había recortado prácticamente 2 minutos en estos 21 kilómetros de carrera a pie.
A 8:38 llegaba Matrayain en tercera posición, cuarto sería Benedítez, a punto de ser cogido por Luis Vila, al que solo le sacó 10 segundos. Cyclist Lab, comida, vicio. Vamos saliendo por... Hemos abandonado en la playa esta mañana diciéndoles que estaríamos aquí